Hola a todos, buenas noches, buonasera, buonasera a tutti. Ci stiamo collegando adesso, mi sto collegando adesso in diretta, me estoy conectando ahora mismo, pues voy a hablar en italiano, o sea, en español, pues ya confundo los idiomas, vamos bien. Me he conectado un minuto antes para eso, para daros tiempo, si queréis, de llegar, de juntaros, de conectar. Y vamos a empezar dentro de nada. Espero que estéis bien, que todo vaya bien. Vamos, claro, ahora mismo que todo vaya bien es un poco complicado. Pero vamos, que por lo menos estéis bien en salud y que el coronavirus no haya perjudicado vuestras familias y vuestros amigos. Desde Italia estamos siguiendo la situación en España con bastante atención. Cada día dedican unos minutos a la situación en España en el telediario aquí en Italia. Pues por lo visto lo lleváis crudo. Y como aquí, me parece que incluso los números dicen que estáis teniendo incluso más enfermos y más muertos, fallecidos por el virus, por la epidemia. Empiezo a saludar a la gente que llega: Claudia, Trinidad, Verónica, hola Trini, hola a todos que estéis llegando. Voy a esperar un poquito de paciencia, voy a esperar un poquito más que lleguen a unos amigos, y Ana en concreto, que me ha ayudado un poco a difundir esta charla. Me han dicho que hay algunos que nunca han hecho un directo en Facebook y tampoco lo han visto, es que no saben cómo funciona. Entonces, yo tampoco había hecho ningún directo. El primero lo hice hace 2 o 3 semanas, gracias a mi editor, que me invitó a hacer un directo para hablar de mi libro. Y entonces, bueno, nada, es muy sencillo. Entonces les expliqué un poco cómo funciona esto. Simplemente llegar aquí a mi perfil y ya está, conectarse y verlo todos juntos. Hola, ¿qué tal? Voy a enviar saluditos, por lo visto. Aquí me aparece una manita. Cuando veo estos nombres se me aparece una manita y eso, puedo mandar saludos. Pues eso, es un directo, claro, no es la radio, no vamos a hablar por teléfono, ¿no? Pero podéis comentar cosas aquí abajo si queréis, hacer preguntas, qué sé yo, lo que se os ocurra mientras voy hablando. Hola Gonzalo, hola. Dario, ¿qué tal? A los amigos, sí, no sé, si se va a conectar a alguien de italiano que no habla español, yo intentaré no hablar rápido, y si hay algo qué sé yo, que me queráis preguntar en italiano, yo lo voy a decir en italiano, a traducir al italiano. Pero eso, no voy a hablar rápido. Y además pido, antes de empezar, pido perdón a los amigos españoles que están llegando. Hola Gonzalo, sí, ya te he visto, es verdad. Marí, hola. A los amigos españoles les voy a pedir perdón porque llevo mucho tiempo sin hablar español. Llevo 4 años ya en Italia, y pues no tengo mucha ocasión no tengo ocasión de hablar español todos los días. A veces sí, pero vamos, no todos los días. Y entonces, pues qué sé yo, se me escuchará mucho acento italiano, mucho qué sé yo. Se me saldrá alguna palabra que no existe. Pues no pasa nada, vamos, que no es eso. Y por cierto, vamos a hacer un brindis con un poquito de cerveza. En Italia, como sabéis, es hora de cenar, y en España creo que estáis todavía
haciendo como un aperitivo, ¿no? Aunque claro, pues, sin poder salir al bar y a tomarse cañas, pues no sé en casa cuántos aperitivo vas a tomar, pero vamos, los horarios son distintos. Y me han dicho también que a las 8 en España seguís saliendo al balcón para aplaudir a todos a los médicos y a la gente que se está empeñando en combatir esta epidemia. Entonces, un poco me hizo sonreír porque llevamos ya mucho tiempo con este problema pero vamos, que al mismo tiempo me parece casi conmovedor que tengáis todavía las ganas y las fuerzas para salir a las 8 todos los días, ¿no? Aquí en Italia se hizo al principio de la cuarentena, se inventaron una especie de quedada a las 6 de la tarde, todos fuera, en el balcón o donde fuera, para tocar canciones, para cantar una canción al día. Y la cosa no duró mucho, vamos, duró una semana y luego se apagó sola, se terminó sola. Hola, los que están llegando. Un segundo que voy a hacer una cosa. Ya está. Bueno, yo no sé si ha llegado Ana. Aquí no la veo. Ana, ¿has llegado? ¿Alguien de Logroño? Evelyn, Luis. Ana está aquí. Hola, bien, muy bien. Pues muy bien, voy a empezar. ¿Por qué he esperado a Ana? Porque Ana Cuaresma es una amiga, uno de los amigos de Logroño que me han quedado en Logroño, queridos todos, y Ana es además la persona con la que estamos preparando, o mejor dicho, hemos preparado ya una sorpresa que tenía que salir en mayo, pero aunque no tengamos todavía respuesta sobre este tema del editor, yo creo que no va a salir en mayo, vamos, que tendremos que esperar un poco más, pero os contaré algo al final. Entonces, ¿cómo he pensado hacer esta? Espero que se escuche. Si tenéis problemas con el audio, pero creo que sí. ¿Cómo he pensado hacer esta charla entre Italia y España? Pues la intención en principio era un poco eso, volver a aprovechar la tecnología y la cuarentena para volver a conectar con vosotros, con amigos de España que no estáis aquí, que a lo mejor no nos vemos desde hace años y ofrecer un poco una ocasión para charlar sobre literatura. Al principio realmente no tenía pensado nada, no tenía planeado nada. Pensé que, bueno, sí, a lo mejor podía hablar no sé, de mis novelas o de mi libro de poemas o no sabía bien cómo ajustar la cosa. Y hoy ha tomado... Hola, Luis. Hoy ha tomado forma esta charla en la que mi intención es mi intención es aprovechar esta ocasión para hacer un poco un punto, una reflexión sobre la situación. O sea, no voy a hablar de coronavirus, por supuesto. Una reflexión sobre mi situación como escritor, con vosotros, que muchos de vosotros también sois escritores, y intentar aprovechar este momento histórico, este momento de crisis, como para ese momento, pero hoy mismo, aprovecharlo para ver si podemos aprender algo de esto, si podemos hacer que estas crisis sirvan para algo. La palabra crisis nos acompaña desde hace 12 años, por lo menos, porque, bueno, con la crisis económica de 2008, esta palabra realmente nunca se ha ido, y todo lo que nos han dicho hasta ahora en los últimos tiempos de que la crisis se había acabado, que son todas mentiras, y es muy claro además. Y además a eso ahora se ha añadido una crisis sanitaria y que trasciende lo sanitario, que está teniendo consecuencias en lo económico, en lo social, en lo cultural muy profundas.
Y entonces llevamos 12 años, por lo menos 12 años, en crisis constante. Entonces, la primera crisis, la económica, no ha servido de nada, porque el sistema económico no ha cambiado, o si ha cambiado a peor, y parecía imposible. El sistema cultural tampoco ha cambiado mucho. La incidencia de Internet y de la tecnología digital, sí, algo ha modificado nuestras vidas, pero tampoco ha cambiado ciertas costumbres. Y entonces la duda es, quizás ahora sí que tenemos una crisis cojonuda que no solo nos va a crear problemas laborales, sino que también nos va a matar. Y entonces quizás nos veamos en una situación de peste, como bueno, en Italia, por ejemplo, se ha nombrado mucho Boccaccio, Giovanni Boccaccio, el autor del Decameron, porque los que, no sé si en España, de los que lo hayan leído o lo conozcan de oídas, saben que su colección de relatos la escribió a raíz de la peste de 1348. Entonces, bueno, en Italia en estos días se ha sacado mucho el nombre de Boccaccio. Entonces, quizás eso, yo voy hablando con amigos, voy escuchando cosas, voy leyendo artículos sobre este tema, ¿no? Y pues entonces hoy me quiero centrar, pero no quiero hacer grandes discursos, ¿no? Pero me quiero centrar en lo mío, en una autocrítica, en un autoanálisis y aprovechar este momento tan duro, tan difícil, del que todavía no vemos la salida, porque no la vemos, ni en lo sanitario, ni en lo económico. Entonces quiero aprovecharla para ver si puede servir de algo. Porque la pregunta fundamental es, y pido disculpas porque a veces voy a leer, he escrito algo, entonces a veces me voy a hacer así con la mirada. Pido perdón, pero quiero seguir un guión. Entonces la pregunta fundamental es, ¿por qué escribo? La hago a mí, pero no porque soy egocéntrico, no porque me quiera poner en el centro de vuestra atención, pero porque me quiero utilizar. Soy un escritor, por lo menos eso creo, intento creerlo, y en esta situación histórica pues tendré algún papel, tendré que hacerme algunas preguntas, porque si no nos hacemos preguntas, pues de poco va, es inútil escribir. Y entonces, bueno, eso, quiero reflexionar con vosotros. Hola Lafne, hola a todos, Enrico, Narciso, sí, Marisa, todos, Pasquale. Y quiero reflexionar con vosotros. Entonces voy a decir unas cosas y si os ocurren otras podéis escribirlas aquí abajo y lo vamos a utilizar como un poco como diálogo, ¿no? ¿De dónde me ha salido hoy un poco este guión que voy a intentar seguir para hablar de la escritura en tiempos de crisis? Pues me ha salido de esta novela que se llama Stoner, de un tal John Williams. Esta novela es buenísima. Yo no sé si ha salido en España, creo que sí. En Italia es una novela de los años 60, de los años 60. Por lo visto es una de estas raras historias de la literatura, novelas que se han perdido, que han tenido cierto éxito en su tiempo, luego que se han olvidado y ahora se han vuelto a reeditar, ¿no? Antes en Estados Unidos y luego ha llegado aquí a Europa. En Italia se ha vuelto a editar y Stoner está teniendo un éxito muy grande, muy importante, y acabo de leerla hace pocos días y es una novela que sí merece el éxito, sí lo merece. Es una novela de los años 60 que pero nos habla a nosotros todavía, entonces ya se puede decir que es un clásico. Es una novela... Hola Isabel, ¿qué tal? Es una novela que nos habla a nosotros y es una novela que por eso me inspiró esta pregunta. Pues, ¿por qué escribimos? ¿Y por qué esta pregunta? ¿Y por qué esta novela? Tomar nota, por favor, en España también. John Williams Stoner. Buscar si hay un editor en España que la tradujo y que la saque, que la ha sacado, porque merece la pena. Entonces decía, pues ¿por qué esta novela me ha inspirado esta pregunta? ¿Por qué me ha dicho, bueno, pues siéntate aquí, habla con tus amigos en directo y cuéntale cosas? Bueno, porque el personaje de esta novela se llama Stoner, William Stoner, en la historia es un campesino,
hijo de campesinos, de pequeños propietarios de tierras. Y el padre le dice que vaya a estudiar a la universidad, el primer hijo que va a estudiar a la universidad, el primero de la familia, de la historia de la familia, y que se vaya a estudiar ciencias agrarias, como se llaman, ¿no? Para mejorar los cultivos y todo eso. Pues Stoner se va a Columbia a estudiar, pero un día, por curiosidad, va a seguir una clase de inglés. Stoner, con la R final. Va a seguir una clase de inglés, de literatura inglesa, y el profesor de inglés le tiene atrapado. Y allí Stoner tiene una iluminación. Imaginaos que la literatura entra de repente en la vida de una persona que nunca ha tenido nada que ver con la literatura. Nada, ni por formación, ni por familia, nada. Imaginaos una casa de campo en medio de los Estados Unidos en el que no hay libros. Entonces esta persona, Stoner, va y descubre la literatura gracias a este profesor. Y la llama en una página, cuando recuerda, cuando recuerda este evento, llama Epifanía. Este evento lo llama Epifanía, o sea, el descubrimiento de la literatura, ¿no? Nunca la abandonará. De hecho, Stoner abandona los estudios de agraria, nunca volverá a casa de sus padres, nunca volverá a trabajar en el campo y dedicará toda su vida a la literatura y toda su vida, no a la escritura, no es un escritor el personaje, pero es un profesor y un filólogo, un crítico literario. Y entonces, hola Francesco, Valentina, dedica toda su vida a esto, a la literatura y a la filología. Entonces este es un gancho tremendo para mí, personalmente, ¿no? Porque soy profesor y me considero, intento considerarme escritor, o que me consideren también escritor. Entonces, esta novela ahora mismo me ha iluminado, ¿no? Me ha encendido algo. De hecho, la enseñanza, yo creo que ahora mismo es algo es fundamental. Siempre ha sido importante, pero ahora mismo la enseñanza de verdad es fundamental en todas las disciplinas. Me voy a centrar en la enseñanza de disciplinas artísticas. Yo también soy profesor de colegio, de secundaria y de clases de italiano, de historia y de literatura latina. Pero no vamos a hablar de esto. Me quiero centrar en la enseñanza de disciplinas artísticas, porque también he sido profesor de escritura creativa, de poesía, de guión de cine. He recibido clases, claro, antes he sido alumno y siempre me considero alumno, en realidad. Hola. ¿Y qué voy a decir? Y considero que el papel del profesor, recientemente, hace poco, he tenido, por ejemplo, el placer de seguir un curso de dibujo, en una escuela de cómics. El dibujo siempre ha sido una de mis pasiones. A mí el arte me gusta todo, o sea, me gusta la música, todo. He tocado la guitarra, la batería, me gusta hacer todo. Pues me faltaba el dibujo, ahora me falta el canto, quiero cantar también. Entonces, pues he ido a una clase de dibujo en la escuela de cómics y el profesor que he tenido era de verdad muy bueno. Es muy bueno, Guillermo. Guillermo, estoy traduciendo al italiano. Giampiero Wallnofer es un dibujante de cómics, un ilustrador y ha sido un maestro, un profesor muy bueno, ¿no? Yo creo que como profesor, los profesores tenemos también que cada año por lo menos meternos del otro lado de la cátedra, ¿no? Y aprender cosas nuevas. Pues, ¿de qué hablaba Giampiero en sus clases? Pues a menudo hablaba de dos cosas fundamentales. La calidad, enseñar la calidad del dibujo, en estos casos, al público, porque decía, se publica mucha mierda, se publican muchos cómics feos, muchas ilustraciones feas, y estoy de acuerdo con él. Y entonces eso decía, el peligro es que se está perdiendo el gusto por lo que es bello. Y al mismo tiempo está vehiculando el profesor unos valores éticos. Pues a eso voy. Quiero decir que como profesor yo creo que mi papel y nuestro papel es el de vehicular valores estéticos y éticos que van juntos, van de la misma mano, van de la mano.
Y además, claro, más allá de transmitir contenidos, técnicas y todo eso, ¿no? Pero esos contenidos hay que vehicularlos con valores, a través de también vehicular valores. Entonces, y empecé a pensar, digo, bueno, yo soy profesor, vale, pero cuando empecé a escribir, sobre todo novela, yo empecé como autodidacta, nadie me dio clases, nunca me apunté a clases de escritura creativa. Yo tengo casi 43 años, entonces estamos hablando de que, bueno, yo empecé a escribir poesía a los 17, más o menos, y novela a los 30, mucho más tarde y muy tarde. En una vida humana, digamos, empezar a los 30 es bastante tarde. Entonces, ¿qué iba a decir? Ah, sí, digamos que de alguna forma es como si hubiera tenido profesores de poesía, sobre todo en la universidad me refiero, porque recuerdo un profesor de literatura francesa, Enrico Guaraldo, que desgraciadamente falleció hace unos años. He tenido un buen profesor de literatura francesa que era un crítico literario, no nos enseñaba, no nos explicaba cómo escribir poesía, pero a través de sus cursos te llegaba mucho, te llegaba lo que es poesía, ¿no? La idea de la poesía. Y en novela nunca he tenido maestros, nunca he tenido profesores, nunca he ido a cursos, pero tampoco es que había cursos. Yo esto de los cursos de escritura creativa realmente había algo en Roma, pero realmente lo descubrí en Madrid. Y lo descubrí como profesor. O sea, imaginaos, de repente buscaba trabajo y me dijeron, mira, tienes esta ocasión. Y empecé a dar clases de escritura creativa. Locura. O sea, sí, yo escribía, pero claro, enseñar a escribir, qué sé yo. Entonces, bueno, documentación y todo eso. Pero eso, con los años de experiencia me he dado cuenta de que además de las técnicas y todo eso hay que intentar transmitir algo más. O por lo menos, no tus valores, ¿no? Porque son tuyos, pero intentar que los demás, tus alumnos, intenten sacar valores, ver valores en la literatura. Y cuando hablo de alumnos, realmente estoy hablando también de lectores. Cuando escribimos, nos dirigimos a unos lectores que pueden ser concretos, abstractos, lo que sea. Cada uno tiene su lector imaginario, su estadio relleno, repleto de lectores. Pero vamos, que nos estamos dirigiendo a un público, ¿no? Entonces, yo creo que la escritura tiene esta responsabilidad, que los lectores de alguna forma se pregunten, se agiten. Entonces, bueno, ¿cómo he hecho mi recorrido? Mi recorrido como escritor lo estoy haciendo, no lo he hecho, no he acabado, lo estoy haciendo paso a paso, poco a poco, libro tras libro, de los que escribo yo, pero sobre todo de los que voy leyendo, de los que leo. Entonces, yo creo que enseñar hoy en día es algo urgente, muy importante. ¿Y por qué? Porque vivimos en una época de crisis, como decíamos al principio, y esta crisis va a, ¿cómo se dice? A romper con las costumbres editoriales, con las costumbres de escritura, con las costumbres de publicación. Va a romper, antes o después va a romper. Llevamos años diciendo que el mercado editorial está en crisis, llevamos años diciendo que la gente no lee, y parece siempre que vamos sobreviviendo, que estamos flotando, casi a punto de ahogarnos, autores y editores. Yo creo que el mercado editorial tiene muchos defectos, muchos problemas, y creo también que la mayoría de estos problemas los crean los editores mismos. No es una acusación, yo creo que es una verdad. Y creo que en esta situación que estamos viviendo, lo que tenemos que aprovechar es la oportunidad de verdad, esta vez, de reflexionar a fondo y de volver a empezar de otra forma. De hecho, yo aquí me apunté la palabra darwinismo cultural. Es decir, si esta crisis del coronavirus
provoca lo que parece que va a provocar, es decir, decenas de editoriales que cierran, centenares de novedades editoriales que no van a salir al mercado, pues ¿qué va a pasar? Pues probablemente muchos van a sobrevivir, muchos editores, también muchos autores, claro. ¿Cómo van a sobrevivir? Pues seleccionando, sacando solo lo que le da más rentabilidad. Entonces va a haber una selección natural. El virus mata a los más débiles, a los que no aguantan el virus. Pues lo mismo, la crisis provocada por el virus va a matar a todos los actores culturales que de alguna manera, por razones varias, no van a aguantar este tren, esta embestida. Entonces digo, vale, pero yo no soy un predicador, es decir, no voy a decir a los demás lo que pienso, y yo tengo que ponerme en entredicho. Y de hecho, aprovechando la lectura de esta novela, me he preguntado, vale, ¿y qué va a pasar conmigo? Hola Maritza. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy yo a pensar que voy a sobrevivir? ¿Por qué tengo que dar por sentado que yo como autor voy a sobrevivir? Es posible que esto me aplaste. De hecho, estaba pensando en la palabra guerra. No sé en España, ¿no? Creo que sí, pero en Italia los medios y los políticos llevan un mes, por lo menos, sí, un mes, hablando de guerra. Están hablando de guerra y están diciendo que esto que vivimos es una guerra. Muchos se oponen a esta metáfora, pero bueno, es la metáfora que ha ganado. Entonces yo he pensado, pues si es una guerra, habrá muertos y heridos, en plan metafórico, no los de verdad, desgraciadamente. Habrá muertos y heridos en plan metafórico. Entonces yo me pregunto, vale, ¿y en esta guerra yo qué papel tengo? ¿Soy un soldado o un general? ¿Soy un burócrata encerrado en un despacho o soy un médico de campo manchado de sangre y esquirlas de granada? ¿Soy un cura o soy una bala? ¿Qué soy en esta guerra? Entonces, claro, yo también viviré un proceso de selección natural. Entonces tengo que preguntarme, ¿pero por qué escribo? O sea, ¿por qué quiero sobrevivir a esta selección natural? ¿Merezco sobrevivir a esta selección natural? ¿O mejor que yo desaparezca? Y es mejor que cada escritor se ponga esta pregunta y que luego las consecuencias sean las que tienen que ser. Por eso, pues esto, las palabras que yo me he apuntado aquí son autocrítica. Entonces empezar con una seria autocrítica y luego volver a reescribir nuestras cosas, mis cosas, hacer selección, hacer limpieza. No puedo rendirme, yo no consigo, tengo demasiado carácter. Entonces yo no puedo yo mismo decir, bueno, me retiro de la batalla. No puedo, yo voy a morir en la batalla. O me van a matar. Y además he pensado, a lo mejor, si el sistema editorial se modificara como tiene que modificarse, a lo mejor se descubre que yo estoy estorbando, que estoy quitando espacio y aire a obras literarias muy importantes, a joyas literarias que de verdad van a darnos algo. Entonces digo, bueno, pues que me aparten, que la historia me borre, que la historia de la literatura me borre, perfecto. Pero ahora mismo, ¿por qué digo todo esto? Pues yo creo que el sistema está viciado, está profundamente viciado. Por diferentes razones. Porque las editoriales son empresas, y son empresas capitalistas. Las pequeñas, las pequeñitas, las que van de modernas y buenrollistas y tal, y las grandes, las enormes. Y entonces son empresas capitalistas y las técnicas y los mecanismos que hay en marcha en el mundo editorial no son limpios. ¿Cómo no pueden ser? Porque no pueden ser limpios. Si nos referimos, cuando hablo de limpio, hablo de eso, de mecanismos de difusión cultural y de selección cultural, ¿no? Y vivir en este mecanismo y vivir en este mundo, por supuesto, también ha hecho mella en mi personalidad y en mi mentalidad. Y entonces, pues las ideas
del mercado y del éxito han hecho mella en mí, tienen su espacio en mis ideas. Bueno, entonces, ¿qué he hecho? He hecho un recorrido por mis novelas, porque si estamos hablando de autocrítica, pues tendré que empezar de mis novelas, tendré que volver a ver lo que he hecho hasta ahora. Y lo voy a hacer con vosotros, espero que no os aburráis. Pero bueno, también es una ocasión para mí para hacer no sé, recapitular, como pues aprovechar que estáis aquí y volver a hablar a España desde la lejanía, ¿no? Bueno, la primera novela que yo escribí en este recorrido que he preparado, ¿no? La primera novela que escribí, voy a seguir un orden cronológico, se llama Negro Spaghetti, que es esta. Negro Spaghetti. Las novelas de las que voy a hablar las publica esta editorial, que se llama Click Ediciones. Y veo comentarios que llegan, luego lo leeré. Muy bien. ¿Qué decía? Ah, sí, que bueno, que es una editorial del Grupo Planeta, entonces gran grupo capitalista, gran grupo editorial y tal. Firmo mi primer contrato con ellos, pues yo estaba ilusionadísimo, ¿no? Bueno, la formación es muy importante y vuelvo a lo de antes porque yo creo que hoy en día, más que nunca, hace falta formar a todos, o sea, formar a los escritores, a los artistas, a los escritores. Y cuando digo formar, no quiero decirles cómo escribir, porque si tú formas y das clases para que todos hagan lo mismo, pues no tiene ningún sentido. Mejor no escribir. Formar quiere decir que el arte y la escritura hay que tomarlos en serio. Es un juego, pero es un juego serio. Y cuando se da formación, como decía antes, sobre valores, pero sobre la realidad también. ¿Qué es publicar? ¿Qué significa publicar? ¿Cómo funciona el mercado editorial? Yo todo esto lo descubrí solo, fracasando, descubriendo cosas, llevándome chascos, pero lo descubrí solo. Yo creo que esto te hace perder tiempo y te pone a prueba, que tampoco está mal, pero te pone a prueba a veces demasiado y te hace a veces perder un poco el norte. Bueno, volviendo a este recorrido que hice. Decía, menos mal, decía que eso, pues mi primera novela es Negro Spaghetti, esta. La escribí en italiano, vivía en España, la escribí en 2009, ya llevaba casi 2 años en España y salió en 2014 por este editorial. Brevemente, es una novela negra, el protagonista se llama Marcello Colasanti, y yo lo que hice es, pues fue escribir una novela negra, mi primera novela, me gustaba el género, me documenté, leí sobre todo los clásicos y pues quería recrear unas atmósferas y sobre todo hoy me he preguntado, a distancia de muchos años, ¿no? Me he preguntado ¿por qué he escrito esta novela? Pues he escrito esta novela y la respuesta que me he dado es por lanzarme a la narrativa, porque era una ocasión, la historia era una ocasión para lanzarme a escribir novela, y porque creo que con esta historia yo quería representar el choque que estaba viviendo yo entre Roma y Madrid, no Italia y España, Roma y Madrid, o sea, dos ciudades muy concretas. Este choque en mí rompió muchísimas cosas, creó un mundo nuevo y lo interpreté de esta forma, con esta novela. Es la historia de este mafioso romano, no hay nada de realidad, no me inspiro en nada real. Cuando hablo de mafioso estamos hablando de un criminal, de una banda armada. Pues que se muda a Madrid y bueno, su antiguo jefe es el más poderoso jefe de criminales de Madrid y chocan entre ellos y ya está. Y yo quería jugar con las reglas del género. No es una novela negra al uso. Ha tenido poquísimo éxito, y siempre me he preguntado por qué. Este es un vicio, por ejemplo, del mundo editorial. Si tienes éxito, sabes perfectamente que lo estás teniendo.
y recibes llamadas, y recibes premios, y dinero, y qué sé yo, todo lo que nos cuentan en las películas. Y te colocan en el mercado. Si no tienes éxito, estás solo. Estás solo en el sentido de que no tienes lo que para mí sí tendría que ofrecerte el mercado editorial, que es una respuesta. O sea, llevarte a entender por qué no has tenido éxito, por qué esta novela no ha gustado o no ha llegado al público siquiera. Con esto yo entiendo la reforma del sistema editorial y de la literatura, que se supone podríamos provocar a partir de esta crisis. Vale, pero ha sido una experiencia alucinante. O sea, yo estaba encantado de haber publicado mi primera novela, además en España. Ha tenido un recorrido un poco complicado, porque Negro Spaghetti, al principio os dije que la escribí en italiano y la mandé aquí en Italia a una agencia literaria. La agencia me hizo un contrato, me representó a lo largo de un par de años, no llegaron a nada, no obtuvieron ningún contrato editorial, y pues entonces, borrón y cuenta nueva, rompí el contrato con la agencia y me traduje yo mismo la novela al español y la publiqué en España, con este editorial que entonces era una editorial nueva. Publicaba solo en formato ebook, siguen publicando en formato ebook, pero bueno, ahora se pueden comprar también en formato papel, y de hecho los tengo en papel. Y una característica de esta novela es que el protagonista es un perdedor. Entonces yo voy formando mi gusto, voy formando mis manías, ¿no? Pues los perdedores, me encantan los perdedores, me encantan los personajes de serie Z. Bueno, aquí dejo una semilla. El estilo de esta novela me gustaba, jugaba con ciertos tics, jugaba con ciertos, ¿cómo decirlo?, estilemas, y me gustó hacer esto. Yo estaba encantado. Bueno, ¿qué pasa? Que no quiero parar, quiero seguir escribiendo. Y escribo mi segunda novela. Por cierto, eso, bueno, voy a leer, si queréis, os voy a leer los agradecimientos, no os voy a leer la novela. Voy a leer los agradecimientos finales, que nunca los lee nadie, que dicen así: lo que Madrid despertó en mí nada más llegar de Roma está reflejado en esta novela. La concebí en las calles de Malasaña y la escribí en un cuchitril minúsculo en una casa del centro, alquilado por un precio absurdo y en el que la convivencia con mi mujer se hacía cada vez más difícil. Sin embargo, seguimos adelante. Me gustaría que en esta novela el lector sintiera algo de esta presión, de ese hacinamiento de una humanidad insegura, de esa falta de luz natural en un primer piso interior. Una novela escrita en una mesa demasiado alta, sentado en una silla demasiado incómoda, con un portátil demasiado obsoleto, sin otro panorama que las ventanas de los vecinos de enfrente y una agitación interior que, a pesar de todo, sabía a vida nueva. Una novela escrita cuando el italiano era todavía mi único idioma literario, cuando tenía que traducirlo todo. Dedico esta novela a Roma y a Madrid, ciudades que conforman mi panorama interior y que he llegado a detestar con una vehemencia de enamorado. Se la dedico a mi mujer, Marianne, que ha demostrado de sobra estar loca como este tipo que os habla. Se la dedico a mis queridos amigos Mario Pagano y Carolina Saiz, con los que compartí aventuras y momentos inolvidables, escribiendo la adaptación para cine de esta historia. Se la dedico también a dos idiomas, al italiano y al español, que espero sigan entrelazados en un fecundo mestizaje. A las películas en blanco y negro, a la mala suerte, a las historias descabelladas y a mi hermano que hace muchos años, sin saberlo, me abrió hacia otro mundo pasándome el VHS de Blade Runner. Finalmente, dedico esta novela a ella misma. Después de mucho viajar de un lado a otro, por fin ha encontrado una casa. Y esto encierra un poco el espíritu, ¿no?, que os quería comunicar. Bueno, llega 2014, sigo escribiendo y se me ocurre una idea. Quería dar, yo hoy me he preguntado ahora por qué he escrito esto, ¿no? Pues entonces la respuesta que me he dado hoy ha sido pues porque quería tener éxito, y quería el éxito
tal como lo entendemos todos, como el éxito que vemos en los periódicos, en la televisión. Ese éxito, quería ese éxito. Entonces digo, bueno, estuve ahí dándole vueltas a una idea. Y la idea era otra novela negra, porque me gustaba escribir novela, era divertido, ¿no? Es divertido. Otra novela negra en la que voy a darle la vuelta a todas las reglas, a todas. Primera regla, las novelas negras suelen empezar todas con el muerto. Encuentran a un muerto en un bosque, bla, bla, bla. Pues aquí, esta novela, Matadme, esta novela, siempre de la misma editorial, con esta novela dije, bueno, no, aquí no va a haber ningún muerto. Va a haber un tío que publica un anuncio en el periódico nacional anónimo pidiendo que le maten porque no consigue suicidarse. Pues empieza así la novela, con un tío que pone este anuncio, con el anuncio. Os leo el anuncio, venga. Hombre solo y desesperado no consigue matarse. Busca hombre o mujer, personas fuertes, decididas, para trabajo sencillo aunque cruento. Mátenme y me harán un gran favor. Seguro cubre todos los gastos, sobre todo los legales. Bufete de eficacia impecable. Interesantísima recompensa. Cualquier método de sacrificio es bienvenido. Para detalles, enviar carta mecanografiada y sin huellas dactilares al apartado de correos número 110, Madrid. Así empieza la novela y luego... ¡Oh, Davide! Desde Colombia. Joder. Pues allí empieza la novela. Y buscaba eso, o sea, yo buscaba la idea. De hecho, en esta novela, perseguía sobre todo la idea. La idea, pasarme la palabra, genial, pasarme la palabra, por favor. Y de hecho, volviendo a leerla ahora mismo, me he dado cuenta del error. Es una novela, esta de Matadme ha tenido un recorrido curioso. Como os dije, es la segunda novela que... Bueno, no, es la primera que publico, la segunda que escribo. Ha tenido éxito. O sea, los primeros meses de verdad hemos tenido bastantes ventas. Y luego se desinfló. Leí críticas, me llegaron algunas críticas, algunos pequeños artículos y tal, y me he dado cuenta de que las opiniones eran dispares y se centraban en apreciar muchísimo la novela por su idea y otras en decir que se iba desinflando hacia el final y que ya la historia no era interesante. Yo no entendía el porqué. Me pareció una novela divertida, quería ser divertida, quería jugar eso con las reglas de la novela negra y darle la vuelta. ¿Por qué? Porque ¿Y por qué entonces he escrito esta novela? Pues porque quería la idea y porque quería salir de los esquemas comerciales de la novela negra. No me apetecía hacer eso. Y además, ¿por qué? Pues porque Matadme la escribí en plena crisis económica. Paro, empresas que cierran, dinero que falta, un desastre. Y en plena crisis económica quería hablar de esta crisis que también es una crisis de valores. Quería interpretarlo de esta forma. Ahora estoy leyendo Matadme otra vez, estoy trabajando en ella otra vez, porque mi intención es salvar lo que yo creo que es bueno de esta novela, pero volver a transformarlo. Transformarlo significa pasarlo al italiano, pero no solo traducirlo, sino transformar la historia. Entonces es un proceso. Luego llega 2016 y publico esta otra, Volvieron cantando. Esta es quizás la novela de la que estoy más orgulloso. Porque además veo que sigue teniendo lectores, pero aparte de eso creo que tengo buenos recuerdos de esta novela, de cuando la escribí, y cuando la abro y la ojeo me siento contento. Además estoy contento de la historia, de cómo está escrita también. Matadme, por ejemplo, tiene muchos fallos a nivel de estilo. Para mí, ahora que la estoy leyendo, me doy cuenta de que, joder, ¿qué he hecho? Esto parece que ni siquiera lo he escrito yo. ¿Quién era yo cuando escribí esto? Volvieron cantando, no, es una novela que, estoy bien con ella, estoy cómodo.
También, plena crisis de Madrid. Quiero cambiar. Fuera del género de novela negra, quiero probar otra cosa. Novela histórica, me encanta la historia. Novela histórica. Crisis económica en España, en todo el mundo. ¿Qué puedo contar? Pues me doy cuenta de que 1898, la crisis de Cuba y el desastre de Cuba, es un periodo histórico que conocéis poco, los españoles. Sí, a lo mejor lo estudiáis un poco en el colegio, pero es algo que se ha olvidado, vamos, que está ahí, que está en un rincón de vuestra memoria histórica. Era perfecto. Hola Francesca. Carla, hola. Era perfecto. Digo, hostia, tenemos una crisis histórica fundamental. O sea, el imperio español se derrumba, por fin, se acaba. Pues es la crisis que estamos viviendo. O sea, el sistema que se derrumba, ¿no? Los países que se derrumban. Entonces, bueno, empecé a documentarme sobre la crisis de Cuba, sobre Cuba y Filipinas. Estudié diferentes libros, me metí en los periódicos de la época, fui a bibliotecas y tal. Y fue impresionante, o sea, fue una experiencia, o sea, escribirla fue una experiencia buenísima. ¿Por qué? Porque aprendía cosas, porque estudiaba la historia de España, porque me metía en vuestra cultura, en vuestra historia, en vuestra identidad. Y era fundamental para mí eso, era escribir desde España, en España, sobre España. En español, además, Volvieron cantando la escribo directamente en español. Me cuesta un montón, me cuesta horrores, pero lo consigo. Bueno, y construyo la historia de este Fernando que vuelve de Cuba en 1898, a finales de año, después de la guerra, cuando Cuba ya no es española, vuelve a Madrid y vuelve a su casa, a la que era su casa, la casa de sus familiares, y bueno, y pasan cosas. Se va a chocar una España y un personaje, no una España, pero un personaje hecho de color, un personaje que está loco, que se inventa cosas, que nunca dice verdades, y el cuñado, el hermano Ignacio, que es un hombre rancio, triste, gris, que no tiene ninguna fantasía y que está casado con una mujer bellísima, Matilde, joven, que ha perdido un poco su orgullo, que está apagada por la sombra de su marido. Pues Fernando llega de Cuba en pleno desastre, en plena depresión, trae la vida a esta casa y por supuesto se acaba mal la novela. Espero que la leáis. Eso. Si tengo que recomendar alguna de mis novelas, pues os recomendaría Volvieron cantando sin duda y otra de la que voy a hablar. Entonces, pues esa también era una forma para mí de hablar de la crisis eligiendo un periodo histórico importante. Y esto de meterme de lleno en el español y en la cultura española para mí era fundamental, porque yo he visto que hay muchos italianos en todo el mundo, lo sabéis, ¿no? Estamos más fuera que en Italia. Conocía un montón en Madrid también, un montón de italianos, estamos por todos lados. Pero pasa una cosa, ¿no? También hay gente de otros países que vive fuera, ¿no? Nos movemos mucho y también hay muchos escritores que experimentan la escritura fuera de casa, ¿no? A veces también con el idioma del país donde viven. Pero esto he descubierto que no es muy frecuente, escribir en el idioma del país en el que se vive. Sobre todo los escritores de los que he oído hablar a veces siguen ¿cómo decirlo? Pendientes del mundo del que vienen, ¿no? Entonces, escritores italianos que viven fuera, pero siguen escribiendo en italiano y siguen escribiendo para publicar en Italia. Tiene sentido, por supuesto que tiene sentido. Yo quería hacer otro recorrido. Bueno, entonces, escribe esta novela, ¿vale? Y el por qué lo tengo claro, porque hoy en día sigue gustando y creo que la he cuidado bastante y creo que transmite cosas que sí merecen la pena. Y luego llega al final otra novela, pero que esta tengo que enseñarosla de esta forma, lo siento.
Un segundo, llega la última novela. No sé si la estáis viendo. Oh, perdón. Oh, aquí está. Joder, no se ve nada. Perdón, que os estoy mareando. Pues esta. Palabras fugaces. Aquí estoy. He llegado a mi última novela, que es Palabras fugaces, en 2017. Entonces esta salió en 2017, yo volví a Italia en 2016, entonces claro, la escribí justo el último año de estar en España, la escribí en Logroño, está situada en Logroño, para mí Logroño es una ciudad hacia la que he tenido sentimientos muy encontrados, pero también reconozco que es una ciudad que llevo, me han quedado solo buenos recuerdos. Y además, los amigos que me han quedado en Madrid, como los que me han quedado en Madrid, o sea, quiero decir, en Logroño, son buenos amigos. Son gente que me gusta, vamos, que estamos bien como amigos. Y entonces, bueno, estaba en Logroño, realidad completamente nueva, pequeña ciudad de provincia, en medio de los campos. Yo siempre nacido, crecido en Roma, qué sé yo, rodeado de la capital, de las ciudades, luego Madrid y tal. Me encuentro por razones de trabajo a vivir en Logroño, ¿no? Experiencia totalmente nueva. Pues como escritor tengo que aprovecharla. Es la historia de un chico que se llama Dante, que empieza la novela con un ictus. Este chico un hombre de unos 30 y pico años, tiene un ictus al principio de la novela que le impide leer, casi hablar y escribir. O sea que le daña una parte del cerebro, del lenguaje. También me documenté, estudié estos temas y tal. Y se enamora de una chica que se llama Eva. Eva es una chica que es todo lo opuesto. Es una chica fuerte, independiente, como todas las mujeres de mis novelas. Todas son fuertes, independientes, le dan, digamos, bofetada a los hombres sin demasiados problemas. Y esta Eva también es fuerte y además para Dante representa el ganador. Ella es la ganadora, lo que él quería ser, lo que él quisiera ser como escritor. Dante es un escritor y es una novela, la primera y quizás la última, en la que he querido aprovechar mi biografía. Es decir, no es una novela autobiográfica, es una novela de ficción, pero he metido cosas de mi autobiografía, no por espíritu de largar cosas sobre mí, que no me interesa, sino porque era una novela, en esa época concretamente de mi vida, era una época, yo diría, incluso terapéutica. Tan terapéutica que yo tengo un conflicto en esta novela. He pasado una temporada en la que la odiaba, me daba asco. Digo, ¿qué mierda he escrito? ¿Qué es esta puta mierda? ¿Por qué la he sacado? ¿Por qué la he dado al editor? ¿Por qué le he permitido publicarla? Y luego, con los años, vuelvo a leerla, vuelvo a retomarla, vuelvo a leer unas páginas y me doy cuenta de que estoy contento y también os la recomiendo. O sea, es decir, es una novela de que o sea, que sí que tiene sentido a nivel de escritura y tiene sentido a nivel de historia, de contenido, de personajes y tal. Modificaría cosas, cambiaría cosas, por supuesto, pero vamos, que tiene sentido. Y entonces, la pregunta de esta novela, el por qué la he escrito, pues porque yo me iba a preguntar qué es el éxito. Me preguntaba qué es el éxito, qué quiero yo de la escritura, por qué quiero escribir, qué significa escribir de verdad. Y he intentado responder a estas preguntas con esta historia, ¿no? Además, aquí abandono todos los géneros. No es ni novela negra, ni rosa, ni blanca, ni histórica, nada. Es una novela y punto. Quería escribir algo libre, desvinculado, total libertad. Y entonces es un camino de aprendizaje. O sea, quiero decir que todo esto que os estoy contando para mí ha sido como darme clases. Y por eso vuelvo a repetir que la figura del profesor, la figura de la enseñanza artística es fundamental y la cuidamos muy poco, muy poco. Entonces, bueno, sí, pues nada, que eso, que iba
Sí, palabras fugaces, sí, correcto. Iba a decir que... sí, que también aquí me desvinculo de los géneros, quiero escribir una novela personal, pero que llegue al público, que llegue a la gente. O sea, personal significa que esta terapia pueda servir también a los demás, o que pueda entretener por lo menos. Y voy a romper un tabú, creo yo, vamos, lo intento. Uno de los tabúes también aquí el personaje es un perdedor, tremendo perdedor, Dante. Voy a hablar del fin de algo, concretamente de la experiencia en España, de forma bastante dramática. Hablo del fin de algo usando nombres de personajes que indican el inicio, grandes inicios. Dante Alighieri, el inicio de la literatura italiana, y Eva, el inicio de la humanidad. Y además voy a aprovechar una pasión, el heavy metal. Como veis, llevo aquí la camiseta de Motorhead. ¿La veis? Quiero meter el heavy metal en una novela. Me he documentado también y he visto que no hay casi nada. Sí, hay muchas novelas que hablan de música, por supuesto, hay muchísimas novelas con música dentro, de músicas de casi todos los tipos, pero música heavy metal, casi nada, vamos, muy poco. Y entonces digo, vale, yo voy a seguir este recorrido, voy a seguir esta intuición. ¿Por qué sí, ya está. Porque es una música que ha tenido, que tiene un sentido, que tiene una historia, que está rodeada de prejuicios, que transmite algo y que además era coherente con este personaje. Entonces eso, intento, ¿cómo decirlo? Liberar cosas, ¿no? Soltar cosas. Os voy a leer, por ejemplo, siempre si tenéis paciencia, no sé, yo estoy entretenido cuando empiezo a hablar, no paro, lo siento. Y no he cenado. Os voy a leer algo de esto, de la novela. ¿Dónde está? Vamos a ver. Perdón, un segundo. Está aquí. Sí, por ejemplo, aquí en esta novela Dante hace, digamos, también un poco las cuentas con su pasado y intenta preguntarse quién es, por qué escribe, qué está haciendo en este mundo, ¿no? Pues si hay una cosa, por ejemplo, cuando hablamos de heavy metal, hablamos de una palabra que es épico. Épico era un género de música metal, que tampoco me gustaba mucho, que tuvo su éxito en los años 90. Y además la palabra épico, creo que también en España, tiene todo como un sentido, ¿no? Hay unas referencias. Pues aquí puse en unas páginas, dice Dante, o sea, el narrador, no podía evitar sentir rabia por esto. Dante está enfadado porque no encuentra trabajo y está en un rollo, vamos. No podía evitar sentir rabia por esto. Llevaba ya un año sin ir a Italia. Sentía que nada estaba en su sitio. Si iba a su tierra, recuperaba ese hilo rojo que le seguía conectando con los demás, más allá del tiempo y del espacio. Un hilo que se alimentaba de alguna rara sustancia segregada por el pasado y que facilitaba las charlas y el buen humor cada vez que se producía un encuentro. Si no volvía, ese hilo se hacía cada vez más delgado y frágil. Pero volver o quedarse producían también en él efectos contradictorios. Volver a Italia significaba cada vez confirmar las distancias, las diferencias irreconciliables, condenándose a la improductividad de la nostalgia y de la melancolía. No volver significaba convivir con la añoranza, con las dudas, con la eterna pregunta de si estaba en lo cierto o no al quedarse en España. En Logroño, sus últimas certezas se cayeron para siempre. Los pensamientos le llevaron hasta un colegio de primaria al lado del río. Soplaba una brisa agradable y en el aire se oía flotar una melodía de gaita.
Dante siguió el rastro de la música hasta dar con su fuente. Un gaitero ensayaba canciones celtas escondido entre los árboles del patio. Se sentó para escucharle. El sonido agradable de la gaita siempre le ponía de buen humor. Sus amigos del pueblo lo habrían definido como un sonido épico. Épico, en la jerga de su pandilla de adolescentes, era un término que en 3 sílabas relacionaba muchas cosas entre sí. Las ruinas de un castillo medieval que se asoma desde lo alto de un monte hacia una inmensa llanura. Una canción de batalla como las de Manowar, con ruidos de espadas y de pistones de Harley Davidson. El viento que agita las copas de los árboles. Épica podía ser la gaita que evocaba pastos verdes y gente con faldas de tartán agitando sus espadas en el aire, una sacristía antigua llena de manuscritos, las letras de las canciones y los poemas leídos en la soledad del bosque. También era épico estar encerrados en una habitación en el semisótano del pueblo o en el piso de la ciudad, mientras fuera llovía y los relámpagos alumbraban el cielo, enfrentándose a algún monstruo o intentando desactivar alguna trampa en una mazmorra, lanzando dados de 20 caras, pronunciando las frases de un mago o de un guerrero, describiendo sus movimientos mientras hundías la mano de vez en cuando en la bolsa de patatas fritas, bajo la atenta mirada del Dungeon Master, para que nadie hiciera trampas moviendo por error su miniatura de plomo en el tablero. Épico era también montarse 5 en un viejo coche, un Seat Ibiza del 85 o un Alfa Sud antediluviano, coches que pasaban de padre a hijo arrastrando los signos del tiempo, piezas que faltaban, rajas oxidadas, basura que se acumulaba en el maletero, agujeros en la tapicería. Bueno, y sigue así. Me centro en las palabras porque además esta novela habla de palabras. El protagonista, como os decía, no puede hablar, no puede escribir, no puede leer. Entonces las palabras se vuelven algo fundamental. Gracias a las palabras, Dante puede reconstruir su vida, puede reconstruir o intentar reconstruir un poco el sentido de su vida, ¿no? Vale, pues este es el porqué. Esto es por qué escribí esta novela. Y entonces hoy en día, distancia de años, pues la defiendo, todavía la defiendo. Entonces digo, bueno, muchas de mis novelas... Hola Gonzalo. Muchas de mis novelas están inspiradas, no basadas, pero digamos que hay la actualidad me ayuda, me estimula, ¿no? Pero también he pensado que nunca tenemos que ir detrás de la actualidad, ¿no? No hay que escribir de actualidad. Yo creo que el objetivo siempre es escribir algo que pueda quedarse, algo que pueda leerse más allá de nuestros tiempos, ¿no? Y luego, bueno, luego salió, el año pasado salió esto, que es el último que publiqué, que es Vox, la scatola dei pugni, publicada por una editorial italiana que se llama Ensemble. Y este es un libro de poemas. Como os dije, yo empecé como poeta, pasarme la palabra, y luego llegué a la novela. Bueno, el año pasado salió esta colección de poemas, La caja de los puños, Vox, y eso representa, para mí es algo importante porque es mi primera publicación en Italia y es mi primera publicación volviendo a Italia, ¿no? En una otra fase de mi vida. Y entonces, bueno, ¿ha tenido éxito? No. Este libro ha ganado, no sé, 2 o 3 premios y no sé cuánto ha vendido, pero vamos, creo que son números bastante reducidos. Además es poesía. Pero en este caso me pregunto, ¿qué es el éxito? Pues el éxito yo lo he visto por ejemplo, en los ojos de la gente, ¿no? O sea, cuando este libro lo han leído o he recitado poemas delante de un auditorio y luego hablaba con la gente, veía las reacciones y tal, pues eso para mí ha sido el éxito, porque yo he visto que la gente de verdad le gustaban mucho, o sea, le llegaban, mis palabras le llegaban, y este es el éxito, o sea, no lo digo por retórica, ¿no? Es decir, que con la satisfacción no pagas el alquiler, vale, pero es que vives. Entonces esto es lo... Y el mercado editorial no se centra en esto. O sea, el capitalismo no se centra en esto, ¿no? Se centra en que tú pagues el alquiler. Entonces, pues hay que pensar, hay que repensar, ¿no? Todo esto, todo el mecanismo cultural, toda la industria cultural, como la llamamos, ¿no?
me alimentan, estas miradas me alimentan. Ver a la gente que de verdad le ha gustado lo que he oído, lo que he leído mío, me hace sentir bien, porque es como yo me siento cuando encuentro un libro que me da esa sensación, esa vida, ¿no? Pues entonces, volvemos a la pregunta del principio y acabamos. ¿Merezco salvarme del coronavirus? Pues esto no lo sé. Yo creo que como escritor esta respuesta, pero no la puedo dejar. Tenía dudas sobre esto, ¿no? Porque vosotros podéis decirme, vale, pero tú ¿quién eres tú para decir si te puedes salvar o no? Si mereces sobrevivir a esta crisis económica del mercado editorial, cultural, social, mundial, o no. Y he pensado, y yo creo que quedaban dos elementos, o sea, quedan dos personas figuradas que puedan decir los editores, o sea, el mercado editorial, perdón, y los lectores. Y yo creo que al final ninguno de los dos puede decidirlo, que al final sí lo van a decidir, ¿no? Pero quiero decir, yo creo que la respuesta tienes que encontrar tú. Haciendo todo este recorrido de intentar ver por qué escribes, de verdad, si necesitas escribir, si tienes que escribir. O si es simplemente algo que te sirve para desahogarte o para contar tus batallitas o para alimentar tu vanidad, ¿no? Entonces te haces estas preguntas y dices, bueno, al final la respuesta la tengo yo, no la tengo ahora mismo, no sé. Creo que lo que hay que buscar es la honestidad, y creo también perdón, que ahora mismo hace falta más honestidad que nunca, más limpieza, más claridad. Y me refiero a los autores y me refiero a los editores, que son fundamentales para, por supuesto, para el mundo cultural, ¿no? Volviendo un poco a la metáfora de la guerra, que se usa mucho en estos tiempos, he escrito esto, ¿no? Digo, el mundo se ha roto, ¿no? Y nos estamos ahogando en medio de los escombros y de las esquirlas. Yo creo que ahora mismo mi poesía y mis historias tienen que trabajar en esto. Estoy trabajando en esto, he escrito una novela, que por cierto iba a salir en marzo, pero aquí en Italia las editoriales están hechas un asco, vamos. Con esto de la crisis del coronavirus ha parado todo, está todo parado, entonces iba a sacar una novela que ahora mismo no sé cuándo saldrá, ni siquiera sé si saldrá, espero que sí. Pero bueno, estoy trabajando en esto, entonces hoy he tenido esta idea, o sea, no, perdón, que no la he tenido hoy, pero quiero decir que he pensado que en este mundo lo que tengo que hacer como escritor no es recomponer estos escombros en los que vivimos, sino recuperarlos y enseñarlos, mostrarlos, darle vida, ¿no? Pero como escombros, no como restauración. Hay que trabajar en el estilo, por supuesto, ser humilde. Tengo que seguir siendo consciente de que esto es un recorrido muy largo, un recorrido que se acabará cuando deje de escribir o cuando me muera. Me estoy enseñando cosas, estoy aprendiendo cosas constantemente, intento por lo menos. Me siento nuevo, no me siento llegado. Esto lo decía también a gente con la que hablaba aquí en Italia. Yo no me siento llegado a nada, ni con las novelas, ni con la poesía. O sea, yo estoy perfectamente consciente de que estoy en un camino, ¿no? Y hay que mantener viva esta llama, ¿no? La pasión, la necesidad de escribir, la urgencia por escribir, las ganas de ser escuchado, claro, eso sí. Y creo que tendré que dejar el bolígrafo solo cuando no tenga de verdad nada más que decir, nada más que contar, y a lo mejor encuentre otra forma de mirarme vivir y mirarnos vivir, ¿no? Creo que estas son las cosas en las que ahora mismo tenemos que pensar como escritores y como simplemente como gente apasionada de esto, ¿no? Es un recorrido muy largo, y creo que hay que mantener fundamentalmente encendida la llama. Y para ir terminando, creo que, pues eso, que hablando con gente también del sector, no se sabe dónde nos va a llevar todo esto. Pero creo que hay que mantenerse despiertos, atentos, activos, y creo que de verdad hay que poner en duda muchísimo todo.
hay que poner en duda todo. Y creo que, repito, el mercado editorial tiene que darse cuenta de esto y transformarse quizás en algo distinto del capitalismo, en algo distinto de las reglas que vigen y que rigen el mundo empresarial general. Imaginar que los libros puedan ser parecidos a zapatos o a botellas de cerveza o qué sé yo, a comida de gatos, yo creo que esto no nos va a llevar a ningún lado. Entonces yo espero que esta crisis nos ayude a empezar un diálogo, un debate entre todos, a echarnos una mano, a ser generosos, a ser abiertos, pero también a ser serios y profundos y sobre todo honestos. Y si hay que romper algo, pues que se rompa para volver a empezar. Bueno, yo me paro aquí, ya está. Llevamos 1 hora, muchísimo tiempo, llevamos 1 hora y 10 hablando, y 1 hora y 10 hablando. Yo espero que no os haya robado demasiado tiempo, espero que os haya gustado este encuentro. Para mí ha sido ilusionante hacerlo y he visto que hay comentarios, luego los leeré y los contestaré. Si queréis decirme algo ahora mismo aquí, podéis escribirlo, y algún comentario ahora mismo, no sé, lo que queráis. Y si no, me gustaría, pero eso, sí, me gustaría escuchar vuestras opiniones también mañana, cuando sea, pero me gustaría saber lo que pensáis de esto. O sea, es decir, resumiendo, que todos tenemos que hacer un examen de conciencia, ver nuestro recorrido, estudiar nuestro recorrido, saber por qué estamos aquí y intentar dar un sentido a todo esto. Como autores, como escritores primero, porque tiene que empezar por nosotros. Y luego tenemos que llevar todo esto. Yo creo que el terremoto que se está provocando creo que tiene que llevar a algo esta vez. Porque, repito, la crisis económica no ha llevado a nada, no ha servido para nada. Pero creo que ahora ya no podemos seguir iguales, ¿no? Hay que premiar la calidad, hay que premiar los artistas, hay que acercar de verdad la cultura a la gente y, sobre todo, hacerle entender que no es un parche, no es una medicina. La cultura es la gente, la cultura la hacemos todos nosotros. Y dejar sobre todo y cambiar radicalmente el concepto de éxito, cambiarlo radicalmente, olvidarnos del éxito como autores que están firmando millones de copias, autores que publican la novela de éxito del momento, autores que escriben 1000 páginas al minuto. Olvidarnos de esto. Que se compran coches y pisos gracias a sus libros. Olvidarnos de eso. Detrás hay montones de mentiras. Montones. Nos llenan la cabeza de mentira. Entonces hay que cambiar esto. Y lo digo para el mundo del libro, que es el del que hemos hablado hoy, pero creo que esto tiene que ver con todo, con el cine, con todo. ¿Me parece difícil ser honesto?, pregunta Ana. Sí, es difícil. Hoy he tenido que sentarme. O sea, he tenido que hacer antes de estos días, leer cosas, pensar y tal, y hoy he tenido por fin que sentarme y escribir un poco este guión que he seguido para la charla, porque digo, oye, yo quiero presentarme honesto, o sea, quiero intentar ser honesto. No quiero simplemente limitarme a presentar mis novelas y digo, bueno, he escrito esto y lo otro, no, pero intentar ver qué está pasando, en qué periodo histórico estamos. ¿Qué hago yo? ¿Quién soy yo en este momento histórico, ¿no? Y dices que hay mucho de eso, sí, vender la literatura como si fuera medicina. Yo siempre digo que la literatura tiene un poder de salvación, la poesía sobre todo, pero la literatura en general. Pero cuando digo eso quiero decir que no me refiero a una forma de venderla, ¿no? Me refiero al poder de la literatura, de la palabra. Pero, claro, sí, hoy se venden libros como si fueran eso, zapatos, medicamentos, qué sé, coches, pisos, vacaciones, de la misma forma. Esto tiene que cambiar. Yo creo que esto tiene que cambiar radicalmente.
Y espero que quede claro que no digo esto porque estoy amargado, porque no he tenido éxito, porque no me he comprado pisos con mis libros, no es por eso. Lo primero que he dicho es que yo espero que esto quede claro, que esta crisis saque a todos los autores y los editores que no merecen estar allí. Y si yo no lo merezco, quiero que me saquen, quiero desaparecer. Va más allá del discurso personal, creo que es un discurso general. Y tenemos que ser conscientes. Si no, la cuarentena y el virus y los miles de muertos y tal no han servido para nada. Como los miles de parados y los miles de desgraciados que hemos vivido mal. No sirven de nada, ¿no? Y en la historia, los cambios también hay que producirlos, un poco que forzarlos, ¿no? Y la humanidad, si no aprende de esto, está perdida. Bueno, veo que no hay más preguntas, no hay más comentarios. No lloréis, por favor, que veo caritas llorando que salen por ahí. No es un discurso triste, no quiero ser triste. Es un discurso positivo, quiero decir que hay que ser propositivo. Yo sigo escribiendo, no me rindo. Hay que seguir de alguna forma, claro, creer un poco en esto, meterse un poco en los mecanismos que existen e intentar, no sé, salir adelante, vamos. Es muy difícil, dice Ana, decidir a tiempo real qué literatura vale o no. Sí, claro, Ana, sí, claro, no se puede decidir, o sea, no es un esto sí, esto no es... era por los fallecidos. Sí, claro, ya. Sí, no, el proceso de selección natural que decía antes no es selección natural, es darwinismo cultural. Lleva tiempo, por supuesto, ¿no? Pero tiene que empezar de alguna forma. Volver a empezar, dice Isabel, es un buen título para otra novela, sí. Sí. Todos juntos, ¿no? Sí, creo que eso, que hay que despertar un poco. No hemos despertado con el 15M, no hemos despertado con nada prácticamente, todo sigue igual, pero creo que ya no puede seguir todo igual. Creo que algo va a pasar, o sea, algo va a cambiar. Y no podemos ser espectadores. No podemos ser solo espectadores. Entonces, eso. Y el papel de educador, de enseñante, de profesor es fundamental en esto. Cada día más. Cuando das clases a chicos, claro, y cuando das clases a adultos. Algunos aquí han sido mis alumnos y dar clases a adultos para mí era muy gratificante, me gustaba mucho y también allí aprendí a hacerlo con el tiempo y tal, sigo aprendiendo y es gratificante y es importante. Y yo espero que también en el plan de la escritura, quiero decir, de la enseñanza de la escritura, se difundan cada vez más escuelas serias, escuelas que no vendan el éxito, que no vendan la idea de te enseño cómo escribir un bestseller, y ya estamos hartos de bestseller, sino que enseñen valores éticos, estéticos, y sobre todo a liberar a la gente, ¿no? A liberar la fantasía, el uso de la palabra. Me voy a quedar, sí, Trini, de verdad, de hecho, pues no queda nada. Y cuando se acaba la cerveza, esto quiere decir que se ha acabado la charla. Veo que Luis me escribe más comentarios y me he perdido otros 2 antes y te voy a contestar. Pues yo os agradezco mucho vuestro tiempo. Ha sido un placer de verdad. Algún día, si queréis, repetimos y podéis hacerlo vosotros también. Claro, por supuesto. Y a ver si podemos anunciar pronto y bien nuestra sorpresa con los poetas de Logroño. Os doy un abrazo, os deseo lo mejor
y os deseo eso. Pues os doy las gracias de verdad y un abrazo virtual desde Roma. Adiós, hasta luego y hasta siempre. Gracias. Ah, claro. Hasta luego. Ay, ¿cómo se apaga esto?